Muy buenas tardes, amigos de Globovisión, bienvenidos a Brújula Internacional, su espacio de las 2 de la tarde en el que el recorrido por los escenarios internacionales y los análisis en profundidad son los protagonistas. El día de hoy un espacio dedicado a las tensiones tan importantes entre Irán y los Estados Unidos, importante para el mundo entero, importante para Venezuela, para la economía venezolana, para el precio del petróleo. Las amenazas de guerra suelen tensionar también a la OPEP en temas de precio petrolero. Las tensiones dentro del Medio Oriente preocupan no solamente a los Estados Unidos, sino también a todos los países de Europa que se lucran, por supuesto, del petróleo que sale desde el Medio Oriente hacia su continente y justamente pasa por un estrecho muy importante llamado el Estrecho de Hormuz, que está bajo el dominio iraní, que en reiteradas ocasiones han amenazado con su cierre tras las tensiones acarreadas por las sanciones establecidas por los Estados Unidos hacia este país persa. Nosotros el día de hoy sobre este tema vamos a comenzar con la entrevista hablando con Francisco Ramírez. Él es abogado especialista en Derecho Público y por supuesto muy versado en el tema internacional. El caso Estados Unidos-Irán es fundamental en nuestros días. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo influye, por ejemplo, en Venezuela? Bueno, en Venezuela, como bien lo indicabas, está el primer punto, que es el tema del mercado de los hidrocarburos a nivel internacional. Además, está tener en consideración el juego geopolítico en el que Venezuela está participando en este instante, puesto que no se trata solo de una circunstancia de implicaciones económicas, sino también de una circunstancia que tiene importantes implicaciones en cuanto a cómo se distribuye el poder en este sistema multipolar en el que estamos viviendo. Este problema de Irán es un problema que se venía produciendo desde que el presidente Trump tomó la presidencia de los Estados Unidos, se retiró del pacto que se hizo con Barack Obama sobre la limitación al desarrollo de armas nucleares. Irán dice, llamado Programa Nuclear Iraní. El Programa Nuclear Iraní. Entonces, ¿qué pasa? Irán es una economía, tiene una economía que está basada en los hidrocarburos. Sin embargo, desde la instalación del sistema político que es dominante en ese país, desde 1979, han venido creando un programa de crecimiento en cuanto a la actividad nuclear como un mecanismo de generación de energía. Ahora bien, esto es lo que ha preocupado a los Estados Unidos durante muchísimo tiempo. ¿Cómo es? Y es la lógica de los Estados Unidos que un país cuya economía depende en gran medida de la producción de energía a través de los hidrocarburos necesita producir energía a través de mecanismos nucleares. Y Estados Unidos pues entonces asume que las actividades nucleares de Irán responden a intereses militares y no a intereses de producción energética. Sobre todo porque Irán no es Arabia Saudita, es decir, no es un aliado de los Estados Unidos en el Medio Oriente, ha sido un luchador acérrimo en contra de Israel y del Estado de Israel. Si se habla del conflicto árabe-israelí, tendríamos que hablar del conflicto árabe-persa en contra de Israel, porque Irán también ha sido parte de este conflicto. Tiene en sus filas también a un grupo llamado Hezbollah que defiende al Ayatollah Khomeini, que es quien lo protege, que tiene, por supuesto, una tendencia religiosa musulmana chiita, que es adversa a la musulmana sunita, que es la que predomina en Arabia Saudita, y hay una pugna dentro del Medio Oriente. Vamos a trasladarnos entonces al Medio Oriente y su preocupación con respecto a los Estados Unidos. Estados Unidos tiene aliados estratégicos en el Medio Oriente. ¿Quiénes son? ¿Por qué son aliados estratégicos de los Estados Unidos? ¿Y cuál es la mayor preocupación de los Estados Unidos más allá de la carrera nuclear? Sí, ahí hay un tema bien interesante. Desde el punto de vista de los aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente, es importante aclarar que Irán no es un país árabe. No. A lo que muchas personas quizás pueden tener una confusión. Irán persa. Es un país persa y que es producto de la división territorial que se hizo allí con la caída del Imperio Otomano, luego de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ese es un espacio que ha sido
muy intervenido por distintos intereses geopolíticos y económicos desde el sistema imperialista de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Y esos problemas tienen implicaciones en las realidades que nosotros estamos observando el día de hoy. Tratar de entender los problemas de la semana pasada sin ver lo que pasó el siglo pasado nos llevaría a conclusiones equivocadas. Y en el caso de Venezuela, que es un actor por su posición petrolera, tiene que ser cuidadosa en el análisis de esta circunstancia y no dejarse caer, en mi opinión, en las dinámicas retóricas antiestadounidenses. Bien, ¿qué sucede? Por una parte, como tú bien lo dices, Irán es chiita y Arabia Saudita es sunita. Esto es una diferencia en que para muchas personas pareciera tener poca importancia. Es válido que muchos se pregunten, bueno, ¿cómo es posible que la disyuntiva sobre quién era el que debía suceder al profeta Mohammed juega hoy un papel importante? Pues eso ya es un tema más para estudiosos directamente de la religión, de la teología musulmana. Pero lo cierto es que así es. Y tiene influencia. Eso por una parte. Por otra parte está el hecho de que Arabia Saudita en esta dinámica de la diferencia entre los sunníes y los chiíes no es islamista en la forma en la que se lleva el gobierno. Esto quiere decir que para Arabia Saudita la base de toda la dinámica política y de toda la dinámica jurídica que existe en ese país no está en el Corán. El Corán es una guía. El Corán es importante, pues establece el código moral. Pero es uno de los estados más cerrados en el tema religioso. Es uno de los estados más cerrados en el tema religioso. Súper drástico en el tema religioso. Es correcto, pero con una interpretación que no es islamista. Es decir, no supone, como lo hace Irán, que se declara de manera formal una república islamista, que el Islam y el Corán en específico suponen la base constitucional y jurídica de todas las realidades de esa nación. Entonces, tienes por una parte el enfrentamiento árabe y por otro lado el enfrentamiento árabe-persa, que se produce luego de la caída del Imperio Otomano, y por otro lado tienes la presencia de Israel, que evidentemente no es amigo ni de los árabes ni de los persas, pero que circunstancialmente se ve en una posición de aliado con los Emiratos Árabes Unidos. ¿Y por qué les preocupa a ellos las sanciones de Estados Unidos hacia Irán, tanto Israel como Arabia Saudita? Claro, por una parte Irán ha venido promoviendo, así como muchos argumentan y argumentamos, que Cuba ha promovido una visión política alrededor de América. Irán ha promovido una visión política y una visión religiosa alrededor del Medio Oriente. De manera que ha estado presente a través del grupo de Hezbollah en distintos lugares como un elemento desestabilizador para promover su propia agenda política. Esto es lo que ha generado que estos países que están a su alrededor busquen en Estados Unidos la protección, por así decirlo, de una dinámica de alianza, tanto en el caso de Israel como interesado en garantizar que no se lleve a cabo del todo el acuerdo sobre y la posición sobre el sistema de dos estados en su dinámica con Palestina, como en el caso de Arabia Saudita, que quiere controlar el Medio Oriente y establecer un sistema un sistema árabe, lo que lo ha llevado al conflicto con Qatar y al conflicto con Yemen, quienes han de alguna forma puesto en duda esa predominancia, esa circunstancia predominante de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, principalmente con Dubái en la cabeza,
en esa región. Bien, nosotros tenemos que ir a un corte. En la próxima parte seguimos hablando de estas tensiones entre Estados Unidos e Irán. Ya hicimos un recorrido por el Medio Oriente bastante interesante. La audiencia ya está en contexto de lo que sería la realidad del Medio Oriente y por qué las tensiones recrudecen esa realidad. Estados Unidos juega un rol fundamental en el bienestar del Medio Oriente y en el bienestar de la humanidad, porque ahora son los países europeos los que se encuentran preocupados por la situación. Sobre esto vamos a hablar en la próxima parte con Francisco Ramírez, abogado especialista en Derecho Público. Ya volvemos con más de Brújula Internacional.